la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Y estas son divagancias. Escuche, maestro Pedro León Zapata. Dígame, Miguel Delgado Esteves. Oído al tambor. Yo estoy oyendo todo lo que usted está diciendo y nuestra audiencia también nos está oyendo. Es decir, que dedicarle nosotros un programa al sentido del oído es prácticamente trabajar para nosotros mismos. Y en para nuestro propio beneficio. Y para los que nos escuchan, obviamente. Nosotros vivimos de los que nos oyen. Claro. Y los que nos oyen reciben una vitalidad extraordinaria a través de nuestras informaciones únicas. Esos torrentes de sabiduría. Y de modestia. Y de modestia, sobre todo de modestia. Hemos hecho unos programas sobre el sentido del gusto, el sentido del olfato, y ahora queremos concentrarnos en un sentido que también tiene mucho que ver, así como la vista, con respecto al sentido de orientación espacial. Así pues, el oído nos ayuda a nosotros a ubicarnos espacialmente, como también la vista nos ayuda a ubicarnos espacialmente. Son sentidos, en el caso del oído, que funciona gracias a ondas, a vibraciones que entran a través de una corneta que recoge, como vamos a decir, una corneta a la inversa, porque las cornetas suenan hacia afuera. Dentro de nuestras orejas, dentro de nuestro oído. El pabellón de la oreja recoge vibraciones, eso pasa hasta el oído, o sea, ese es el oído externo, luego llega al oído medio, llega al oído interno, se produce toda esa información a través de una serie de órganos muy pequeños, la cadena de huesecillos, tímpano antes, cadena de huesecillo, cóclea, y esa información llega al cerebro y allí procesamos y podemos determinar la naturaleza de un sonido. Mira, hay un par de huesitos que llaman yunque y martillo. Y hay otro tercero. Fíjate tú. Que es el yunque, el martillo y el... ¿Cómo es que se llama? El estribo, que parece un estribo de montarse en caballos, que es la cadena de huesecillo. Gracias, Marisela, tú siempre con tus vastos conocimientos de anatomía auditiva sobre todo. Entonces, esa información que llega hasta nuestro cerebro nos permite a nosotros determinar la naturaleza del sonido. Si es un sonido de un tambor muy fuerte, o si es el sonido de un triángulo, o un rugido de un león, o el piar de un pajarito. Eso lo vamos a determinar hoy. Hay que aclarar que el triángulo es un instrumento musical metálico que en todas las orquestas existe, y no el triángulo que dibujan los arquitectos y los dibujantes, porque no tiene nada que ver, esos triángulos no suenan. Hay una cosa que te quería comentar, porque existe la sordera física, ¿verdad? La sordera de las personas que carecen. Y hay el sordo y el ciego. Tú que hablaste de la vista comparándola con el oído, y resulta que los dos son incomparables desde el punto de vista que me imagino que tú lo vas a enfocar de inmediato. ¿Por qué yo? Porque a los ciegos todo el mundo les tiene compasión y a los sordos no. De los sordos se burla todo el mundo. Incluso el sordo es un personaje de comedia, de teatro, un personaje cómico. Sí. El tipo que no oye, ese siempre es cómico. Y el que no ve, en cambio, aquella compasión con él. Sí, porque el sordo físico puede ser por una interrupción en el proceso del desarrollo embrionario. Cuando eso, mira, ¿sabes qué ha pasado en el mundo? Que las mujeres en estado de preñez, cuando hasta el cuarto mes del embarazo, quinto mes del embarazo, les puede ocurrir una virosis tipo rubiola, cualquiera de las virosis esta tipo rubiola, sarampión. Ese virus particularmente tiene un apetito voraz sobre
las estructuras del nervio auditivo en formación de la criatura que se está formando. Sí, pero fíjate tú. Y el niño puede nacer sordo. Por supuesto, al nacer sordo no es una alteración de tipo mutagénico, no es una mutación, es lo que se llama una fenocopia, porque la criatura puede tener hijos oyentes, no es una alteración de su material genético como tal, sino que es la alteración sobre la formación del nervio auditivo y la cóclea, y eso ha ocurrido en muchísimos casos. No solamente eso, sino que existe también el hipoacúsico, el sordo, por tratamiento con antibióticos, Pedro León. La tetraciclina tiene en su haber muchos sordos, inclusive tratamientos de personas que se le han hecho medicaciones con cualquier otro tipo de patología y han quedado sordos. Y también existe el sordo que ya después de hecho, como el caso del maestro Ludwig van Beethoven, que quedó sordo después de mucho tiempo, ya era hecho. Y hay un colega tuyo muy famoso, don Francisco. Don Francisco, no el de la televisión. Es que para mí no hay otro don Francisco que Goya y Lucientes. Gracias. Y don Francisco de Goya es una cosa muy curiosa. El Nacional, por cierto, el periódico que nosotros tanto leemos, el Nacional está publicando semanalmente un libro de arte. Sí, muy de bueno. Arte plástica, muy bueno. Sí, sí. Y hay uno dedicado a Goya, y en ese libro dedicado a Goya yo estuve buscando cuando se refiere a que la quinta en la cual vivió Goya ya en su madurez, era llamada Quinta del Sordo. Del Sordo, exactamente. Ahora, yo no sé si la llamaban Quinta del Sordo porque Goya vivía ahí y era sordo, o porque se llamaba Quinta del Sordo desde antes, porque de acuerdo como el texto lo dice... Demasiada casualidad que Goya se haya quedado sordo, porque se quedó sordo ya es hecho. Bueno, pero dice, y Goya compró o alquiló, vivió en la Quinta del Sordo, como que se llamaba Quinta del Sordo antes de que Goya viviera ahí. ¡Qué gusto! No lo explican, pero la verdad es que Goya era sordo. Imagínate tú que Stevie Wonder se vaya a vivir a una casa que se llama la Casa del Ciego, la Quinta del Ciego. No, por Dios santo, ¿qué pasa? Uno piensa que se llama así porque él vive ahí, no que se llama así desde antes. Es una casualidad muy grande que la Quinta del Sordo se llamara del Sordo antes de que el sordo Goya viviera en ella. Sea sordo. Antes que... Ahora, uno piensa que vale la pena ser sordo si uno pinta como Goya. Y vale la pena ser sordo si uno hace música como Beethoven. No nos quedamos como estamos. Déjeme así como estoy yo como músico y usted como pintor. Y quédese pero oyendo clarito. Oyendo clarito y yo viendo clarito. ¿Te parece? O sea, tú no estás dispuesto a hacer ningún sacrificio para nada. De ninguno de tus sentidos. No, señor. Porque pintar como Goya yo sería una copia de Goya, y en cambio tú, por ejemplo, componer la Quinta Sinfonía de Beethoven sería una cosa grande, porque Zapata compuso la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pintar con la misma calidad de Goya, quiero decir yo. Pero el inconveniente es que pintar con la misma calidad de Goya en Venezuela a lo mejor no significa nada, porque aquí la gente no le hace caso a eso. Pero analizando las cualidades, porque este programa de divagancia lo estamos, como se habrán dado cuenta, dedicado al oído y a las cualidades físicas del oído. La acústica, maestro Pedro León Zapata, rama de la física que se encarga de estudiar las cualidades, entre otras cosas, cualidades del sonido. Pero fíjate qué curioso, ahora que dices física, que es esdrújula, y te refieres a música, que también es esdrújula. Y acústica. Hay como una pasión con las esdrújulas, porque la esdrújula tiene indudablemente una sonoridad muy particular. Muchos poetas que han hecho poemas en pura esdrújula y muchos compositores, generalmente humorísticas, las interpretaciones en pura esdrújula. Y el célebre de Miguel Otero Silva, que lo hemos leído aquí en el programa, que son esdrújulas dichas de otra manera. Cuando él se refiere a la anatomía de su novia. Sí, el astrágalo. El astragalo, y en lugar de húmero, el humero. Sí. Y entonces cambia el acento de todas las palabras. Las palabras esdrújulas tienen indudablemente una sonoridad particular. Y hablando de sonoridades, en la música
hay una serie de denominaciones que yo creo que no habrá tiempo en esta primera parte del programa, Ajá. pero que tú tienes la responsabilidad y la obligación, Yo. por ser el único en el programa que conoce eso, Ajá. de explicarle a la gente qué quiere decir un músico cada vez que emplea una de esas palabras que en el lenguaje corriente tienen un significado muy distinto. Bueno, escucha la serenata en esdrújula y nos vemos en la próxima parte de Divagancia y vean lo que es una esdrújula. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. O sea, Miguel, Ajá. que a la esdrújula también tendríamos que cambiarle el acento y llamarla esdrújula, de acuerdo con la forma humorística como se interpreta esa sonoridad particular de lo esdrújulo. Pero en lo que estábamos es que tú nos vas a explicar a nosotros. Perdóneme un momento, maestro. Ajá. Es que podemos correr un riesgo, que perdamos la brújula. Ah, la Y brújula. estamos en Divagancias. Bueno, sí. Entonces, para que el brujuleo camine más o menos bien, como debe ser, yo voy a contar una cosa que a lo mejor ya hemos contado aquí, pero que viene mucho al caso, y es del maestro, de nuestro inolvidable gran maestro y amigo y gran venezolano, Aldemaro Romero. Aldemaro Romero, en el aula magna de la Universidad Central, cuando le correspondió hacer él un espectáculo unipersonal que duró Porque 2 horas era solito. en la Cátedra del Humor, al lado de un Claro. piano. Sí. Era Aldemaro al lado de un piano. Y entonces Aldemaro decía, el maestro Villo dice en una de sus más célebres composiciones que cuando él muera quisiera que tocaran en su honor el último compás de Alma Llanera, que forma parte de una composición Claro. del maestro Villo. El último compás de Alma Llanera. Y entonces decía Aldemaro al público, ¿quieren ustedes escuchar el último compás de Alma Llanera? Sí, le gritaba el público. Entonces él con un solo dedo en el piano hacía ¡tan! Ese era el último compás. Y Claro. uno que no sabe nada de música, cuando oye lo del último compás de Alma Llanera, cree como que el último compás es una cosa larga Sí. que se dilata en el tiempo y que tiene una sonoridad muy especial. Y así como la palabra compás, hay otras palabras que son de uso exclusivo de los músicos, que para nosotros tienen un significado, para los no músicos, y para los músicos significan otra cosa. Claro. ¿Qué es compás, por ejemplo? ¿Y qué es Es todo una lo demás? división, es la división de una estructura musical. Es una división que tiene un comienzo, tiene un fin, de acuerdo a un ritmo pautado previamente. Vamos a ver. Son nombres que tienen los sonidos, porque No, los silencios, compás- que también los músicos Sí, pero- son maestros en Sí, el pero manejo de los compás- silencios. Ajá. Compás no es el sonido. El compás es una duración de algo. Ajá. Ok, el compás es una duración de algo. Fíjate, las cualidades del sonido, ¿cuáles son? La intensidad, que es la fuerza, el volumen con que usted sube o baja, el volumen de lo que está escuchando ahorita en Divagancia, eso es la intensidad. Existe también el tono, que es la altura, ¿verdad? Un sonido muy agudo y un sonido muy grave. Ya puse el ejemplo anterior de un triángulo y el sonido de un tambor, de un tímpani, de un sonido grave, digamos. Eso es el tono. Y la otra cualidad del sonido es el timbre, que es lo que nos permite, te voy a poner un ejemplo clarísimo, la diferencia del timbre de voz de Zapata con respecto a la diferencia del timbre de voz de Miguel. La gente identifica perfectamente el timbre de voz de Zapata y el timbre de voz de Miguel. Por supuesto que eso asociado a lo del tono, la altura en la cual está sonando, fíjate tú, por ejemplo, esta nota es esta misma y es esta misma. Pero ves que está en alturas diferentes. Ese es un la. Esta nota.
Pero cuando es aguda y cuando es grave, para eso es el calificarla, tono, eso es lo que se ese llama es el tono. Cambia el tono, como pero, cualidad. pero Eso el la es la misma la es el mismo la. o el mismo la. El mismo la. Ahora, eso se mide, eso es lo que se llama la frecuencia, esa altura, esa velocidad de vibraciones, es lo que se llama la frecuencia. Tú te acuerdas un conjunto, oye esto, ¿te acuerdas cómo se llama el conjunto de Juan Luis Guerra, verdad? 440. 440. Y la gente dice, ¿qué será 440? ¿Y por qué 440? Ajá. Ajá. Y yo quiero que tú expliques eso y que nos digas también por qué la gente habla de 3x4 Ok. y habla de otras combinaciones de números Ajá. en relación a la música venezolana y en relación a otros ritmos. Todo ritmo Ok. tiene su combinación numérica, Ajá. ¿no? Hay un físico alemán que se llamaba Hertz, que él estudió electroacústica, Y las ondas hertzianas, las ondas que eran su hertzianas. especialidad. Exactamente. La frecuencia de una nota, vamos a hablar del tono, vamos por parte, vamos a hablar del tono. La frecuencia está medida en hertz. El hertz es el número de vibraciones por segundo de una nota. Eso que oímos 440 de Juan Luis Guerra, del conjunto ese que dirige y los arreglos son de Juan Luis Guerra, donde Juan Luis Guerra es el papá, la mamá y el novio del cuarto bate y novio de la madrina, dueño de los bates, de las pelotas y de los guantes. Ese nombre de 440 se debe a un convenimiento mundial, universal, donde se decidió que la afinación para que en Japón, en China, en Camerún, en Corozopando, en El Rastro, en La Grita, en Calabozo Y otras grandes y capitales. otras grandes ciudades, la altura del sonido al cual están afinados sea 440 vibraciones por segundo, que es el la. Claro, fíjate. Es por eso, 440 Hz. 440. 440. Ese 440 es el convenimiento al cual ha llegado el planeta en cuanto a la afinación, la altura de afinación. Eso Mira, se mide en perdóname un hertz. momentico, y hay Ajá. una gran relación que tú estableciste al principio del programa, pero que en este momento coincidimos otra vez en lo mismo, entre la audición y la visión. Ajá. Porque también nosotros lo que vemos, lo vemos gracias a vibraciones. Claro. Son vibraciones de la luz, Sí. que llegan a nuestros ojos en números variados y en ondas distintas, pero siempre vibraciones, y según sea la vibración, así será la cantidad de luz o la característica de esta luz, o sea, el color que nosotros percibamos. La luz es blanca, por así llamarla, y cuando vibra de determinada manera, la vemos, produce en nosotros la sensación de amarillo, por ejemplo. Pero cuando vibra de otra manera, produce en nosotros la sensación de azul. Ah, pero es que tú me explicabas el Lo que otro cambia es día. la vibración, no el color. Mire, el color se da en la cabeza de uno. No existe en la Ajá, realidad. Exactamente. Entonces yo quiero que tú expliques eso porque el otro día yo voy a contar esto, pero Cuando hablemos de la vista, ¿sí? voy a explicarlo. ¿En serio? No, yo de ninguna manera te voy a robar el show a ti. Y entonces cuando venga lo otro. Te toca a ti el sonido. Ok. Claro. Te toca en el alma. Porque bueno, tú tocas la guitarra y la guitarra te toca a ti. Bueno, mira. Hablamos de las tres cualidades del sonido: la intensidad, o sea, la fuerza, el volumen, el timbre, que es lo que permite distinguir un sonido de otro, y el tono, que es la altura. Estamos hablando de la altura, dijimos que Ahora, se mide en perdóname hertz. que te interrumpa, pero Vas a como seguir. yo veo que tú tienes la guitarra en la mano Ajá. y tienes agarrada la guitarra por una parte. ¿Cómo se llama esa parte de la Eso se guitarra? llama la tastiera. La tastiera, Tastiera, diapasón. donde tienes agarrada la Ajá, guitarra donde por se ponen arriba. los ¿no? dedos en la mano izquierda y se pulsan las notas a determinada Ajá. altura. Lo que yo voy a preguntar es eso que Ajá. tú dices, pulsa las notas, cuando Ajá. tú mueves la mano, ¿no? Ajá, ¿Por qué? Y los violinistas hacen lo mismo. claro, y todos. Y el violonchelista también lo Todos, hace. claro. Que sube y baja la mano izquierda, ¿ve? Como tú estás haciendo ahora, ¿no? La mano derecha toca la cuerda, pero Pulsa. la mano izquierda está subiendo y bajando. ¿Por qué sube y baja la mano izquierda? Porque justamente estás buscando cuál es el tono que te interesa en un momento determinado. Mira, Para cambiar el tres elementos también de la música que te van a encantar, que son la melodía,
que es la sucesión de notas. Por ejemplo, eso es una sucesión de notas, pero si yo agarro y toco más de una nota a la vez, puedo hacer. Ves que estoy haciendo la melodía acompañada de otras notas. Eso es lo que se llama la armonía. Ajá. Y yo puedo hacer esa misma melodía célebre de los pollitos, puedes hacerlo. Estás viendo que estoy marcando un ritmo diferente a la melodía que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, ese elemento adicional que nos falta es el ritmo de la melodía, el ritmo que acompaña Yo te voy a preguntar una cosa, pero armonía. en la tercera parte del programa, ¿Ah, sí? porque aquí se acabó el tiempo ¿En ya. serio? Se acabó. Y ahora que hablamos de pollitos, y de los pollitos dicen, pollito que no come maíz, no puede piar. Por lo tanto, de Miguel Matamoros, el Que siembra su maíz. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Y continuamos en estas divagancias analizando la naturaleza del sonido, sus propiedades y su propagación en los diferentes medios, sea agua, aire o tierra. ¿Te Y acuerdas lo de que los yo te indios? quería preguntar, Miguel, Pero, en la ajá. segunda parte, pero que la guardamos para la tercera, Ajá. que es la palabra contrapunto. Ajá. Eso se usa mucho en música, se usa también en el lenguaje corriente, contrapunteo, Ajá. con un significado distinto. Sí, claro. Pero contrapunto en música, ¿qué quiere decir? Que hasta existió en Venezuela, existe todavía porque Aquí tienes- será eterno el quinteto claro. contrapunto. Existen en la música, en la escritura musical y en el sonido musical, lo que podríamos hablar, estructuras horizontales o estructuras verticales. Te explico. Si yo toco una melodía, eso es una sucesión de notas una tras de otra. Podemos hablar de un sentido lineal. Pero si yo agarro y hago esto, estás viendo que están columnas de sonidos apoyando a aquella melodía. Eso es lo Sí. que se llaman los acordes, que es la parte de la armonía. Existen leyes del contrapunto, así como existen las leyes de la armonía, así como tú hablarás de las leyes del color. Existen, ¿no? Las leyes sobre el color Bueno, digamos. ¿Ah? Llamémosla así porque como... Tú un día me dijiste a mí que el color tal no congenia con tal, y el tal con tal, y el fulano de tal se lleva No, no, bien no, con este. Bueno, Ójale. es un decir, eso de que no congenia, porque ¿Ah, no? el color se supone que todos los colores congenian, eso depende del genio del que los maneje. Y entonces cuando quien usa los colores es un sordo que pinta como Goya, Ajá. entonces congenian con el genio. El genio congenia, por eso se llama genio. Claro. Pero eso es una cosa muy difícil de explicar y será cuando tú, que eres un ignorante en eso, Ajá. te quedes callado respecto al Por sonido, supuesto, que nada. es tu especialidad, Yo y entonces traigo- yo venga y hable. Yo traigo mi paleta y mi caballete y mis pinceles y me dedicaré a pintar y a poner la torta en eso. Y ¿Tú yo sabes? te dirijo, yo Ajá, te ok. dirijo ¿Sabes con que una estoy- batuta. Ajá, estoy recordando, Pedro León, en una ocasión en el Teatro Teresa Carreño hace varios años, vino un grupo de estos de rock, de esos rock que utilizan realmente la intensidad del sonido, el volumen se mide en dB, ¿verdad? En decibeles. Claro, esa es una cosa que habría que también tener en cuenta en un programa Ajá. como este dedicado al sonido y al oído. Claro. ¿Por qué los grupos de rock tocan, cómo se llamaría eso? Eso Tan tocan alto. a niveles, eso se mide en Decibeles. decibeles. Tocan unos volúmenes tan altos que inclusive la audición del hombre está comprendida entre los 10 y los 20.000 Hz. O sea, a nivel de 10 Hz, o sea, 10 vibraciones por segundo de un sonido determinado,
10, 16, por allí ya eso está a nivel susurro, ¿verdad? El susurro. Sí. Y cuando pasas de 120, 140 decibeles, ya estás en el umbral dolor. Imagínate tú el poder del sonido. Es como una bomba atómica. Yo me tuve que salir de ese concierto porque el sonido era tan fuerte que ya estaba en umbral dolor. Y yo recuerdo que hace poco es una manera de explicarle a la gente algo. Déjame echarte el cuento porque realmente la gente se quedó sorprendida. Pero te voy a intercalar una observación de todos modos. Dímelo. Tú te saliste, pero hubo un montón de gente que se quedó. Que se quedó y que le gusta ese dolor y ese umbral. Y entonces será porque es un acto de masoquismo. Porque inclusive, fíjate este detalle, los testículos son extracorpóreos por una razón fisiológica, ¿verdad? La interrelación entre la estructura y la función. Eso es un principio de la biomedicina. Un dedo pulgar es opuesto a los otros dedos para su función prensil. Los testículos son extracorpóreos. Estamos hablando del sonido, ¿ok? Sí. Los testículos son extracorpóreos porque no soportan las temperaturas de 37 grados centígrados que tiene nuestro cuerpo y aparte de eso están en un muelle porque no soportan vibraciones extremas. En el tercer, cuarto mes del embarazo, la mujer cuando es un varoncito el que tiene en su pancita, esos testículos están en la región inguinal. Y la hipófisis, que es la glándula maestra, comienza a segregar unas hormonas que son las llamadas gonadotropinas coriónicas que hacen que los testículos desciendan hasta la bolsa, hasta el escroto. Estamos hablando en divagancias del sonido. Entonces, si vieran la cara de Zapata. Bueno, estoy aprendiendo. Yo vine aquí a escuchar, porque es el sonido, yo vine a escuchar. Y te estoy escuchando. Qué riñones, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Entonces, el asunto es que esos testículos descienden hasta la bolsa, como dije, por acción de las gonadotropinas coriónicas, las hormonas estas. Si esos testículos se quedan arriba porque hay deficiencia de la hormona o porque hay un impedimento tipo hernia, un impedimento físico, al niñito cuando nace el pediatra lo examina y le revisa si tiene sus bolitas allí afuera en el escroto. Si no, hay que revisar qué fue lo que pasó. Eso hay que operarlo porque hay que descenderlo, porque si no ese tejido se puede convertir en maligno. Pero no solamente eso, es que en los testículos están unas células que son las llamadas células de Leydig, que son las que producen la testosterona. ¿Tú te imaginas que la testosterona es la hormona masculina que, aparte de los caracteres sexuales secundarios producidos por las hormonas, aparte de eso es la atracción hacia el sexo opuesto? ¿Qué ocurre que una persona frunza sus testículos y sus células de Leydig por acción de sonidos que están en el umbral dolor? ¿Habrá testosterona? Pues no. Que puede llegar a hacer daño a ese extremo, claro, el sonido excesivo. Claro. Pero al mismo tiempo eso que tú estás planteando, que es magnífico, no explica el que se haya quedado la gente pasado el umbral dolor del sonido, según tú. Porque a lo mejor tú tienes el umbral más acá que el resto del público. No, pero es que eso está igualito. Bueno, sí, es verdad, tienes razón. Sí. El resto del público goza con ese sonido. Con el sonido que del tenga rock. Una sordera, a lo mejor ahí estaba la Asociación de Sordos de Venezuela invitado para eso, y entonces le metieron a la palangana de esa manera. Señora, a lo mejor tú eras un particular cualquiera y los demás eran puro Beethoven. Claro. Sordos. Puros Goyas y Beethoven. Claro. La que no era Beethoven era Goya. Entonces, en este caso, hay que aclarar una serie de conceptos con respecto a esa. Es importante que sepamos que existen un nivel de audición humana que, si sobrepasamos ciertos volúmenes, puede producir daños físicos al llegar al umbral dolor. Estamos hablando de umbral dolor y así lo llaman. ¿Y tú sabes por qué este programa está siendo escuchado por todo el mundo sin llegar al umbral dolor? Ajá. Gracias a la edición y montaje de Fernando Camacho y a la producción de Marisela Lavalero. Mira, que si no fuera por ello esto no llegaba a nadie. No tenemos absolutamente nada.
Pero así como hablamos de estos sonidos tan fuertes que no los colocamos acá en Divagancias, yo quisiera, Pedro León, que escucháramos este arrullo que está por allí por los 16, 20 Hz, Ajá. con el arrullo de esta persona. Mira este disco que te tengo aquí, Pedro León. Tú la conoces a ella. Infantiles venezolanas. Me es familiar, Morela Muñoz. Ajá, y esto es para que nos despidamos en estas divagancias sobre el sonido, pero creo que tenemos que hacer otro, porque quedamos mochuelos. Tenemos que hacer uno menos técnico, Sí, es donde verdad. la gente sea un poquito más melódico, si es que la palabra melódico está bien utilizada. Y si no hacemos otro programa. Traemos por unos discos de los melódicos. de los melódicos, sí. Claro. Ok. Entonces, Menos ciencia, hay unas y anécdotas más conciencia. Hay unas anécdotas muy buenas que decían, tú sabes que existen tonos mayores y tonos menores, ¿no? No vamos a entrar en ese detalle, pero hay tonos mayores y menores. Y resulta que estaban dando una serenata y la cosa quedaba altísima. El borrachito cantando la serenata y le dice, miren, ¿qué tono está eso? Bueno, está en do mayor. Entonces, bueno, pónmelo menor porque me queda muy alto, me queda muy mayor. Pero en estas divagancias nosotros nos despedimos con Morela Muñoz y el arrullo de Dormite, mi niño. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.